Bueno, pues entonces voy a comenzar la conferencia de hoy, o la lección de hoy, de esta mañana. Es bueno, por supuesto, un gusto y un verdadero honor, y además un placer, como digo, que acojo con sumo gusto estar aquí. Y tengo que empezar, por supuesto, como todo el mundo, pues agradeciendo a las instituciones que me han invitado, a la Fundación Gustavo Bueno en primer lugar, pero también a la Universidad de La Rioja y, por supuesto, a la persona de Pedro Santana, en virtud de cuya invitación súper amable pues estoy aquí. Bien. Y entonces, ya lo ha denunciado Pedro, pero por tanto casi huelga decirlo, pero yo voy a hablar ahora un periodo de tiempo que no sé cuál es, el que sea, y luego pues hablará Daniel López. Y esto uno siempre, como casi lo digo, porque el año pasado también lo dije, casi le impone, pues porque yo no tengo la gracia ni el carisma de Pedro López, de Daniel López quiero decir, y casi a esto uno pues le viene a la cabeza esto el otro día lo comentábamos, creo que medio en broma, las analogías que presenta Aristóteles en la poética. Saben ustedes que en la poética, bueno, y si no saben se lo digo, Aristóteles dice que la metáfora es dar a una cosa el nombre de otra cosa, pero que esto se puede hacer de múltiples modos, porque la metáfora es una idea que se modula, ¿no? Puede ser de un género a una especie, de una especie a un género, de una especie a otra especie, de un género a otro género, o dice Aristóteles por analogía. Y cuando dice por analogía, pues pone ahí una serie de ejemplos. Uno tiene que ver con Dionisio y dice que la copa es el escudo de Dionisio. Otro tiene que ver con el día y con la vida. Dice, la vejez es la tarde de la vida. O bien, la tarde es la vejez del día, etc. Bueno, pues siguiendo un poco este orden de razonamiento analógico, podríamos decir que si el materialismo filosófico fuera el Real Betis Balompié, Daniel López sería nuestro Joaquín. Pero bueno, esto es naturalmente una broma y va a ser prácticamente la única broma de toda la conferencia, porque yo no soy Daniel López ni estoy tampoco transicionando hacia él. Así que voy a comenzar diciendo lo siguiente. La conferencia que voy a dar aquí trata de ser una exposición de la forma que tengo yo de ver un cierto problema, que más que un problema es el problema efectivamente de las relaciones entre dos partes diferentes de la filosofía de Gustavo Bueno, cuáles son la ontología y la nosiología. Y entonces, pues, este asunto es un asunto que he querido yo formular mediante el título Los ensayos materialistas vistos desde la teoría de la cierre categorial, un título que es, en cierto modo, equívoco por razones que van a ver ustedes ahora. Pero también me gustaría decir, antes de empezar, que van a observar ustedes seguramente una cierta conexión con lo que dijo aquí Lino, en el siguiente sentido, en que el problema que vamos a tratar Lino y yo es al menos formalmente el mismo. Es decir, el problema de las conexiones o de los entreveramientos dentro del sistema del materialismo filosófico entre la parte nosiológica y la parte ontológica. Solo que la solución que vamos a dar son soluciones diferentes, distintas. Casi, bueno, como prácticamente lo dijimos desde el primer día, prácticamente inversas en cierto modo. Pero con esto no quiero tampoco decir yo, por supuesto, que sean inversas porque mi posición sea la ortodoxa y la de Lino la heterodoxa o viceversa, porque aquí me gustaría empezar citando un artículo de hace ya muchos años, hace pues a lo mejor 20 años o más, 25 años, debido a la pluma de un gran amigo nuestro también, de Joaquín Robles. Un artículo que Joaquín Robles escribió con ocasión de un congreso de filosofía que se celebró en la ciudad de Murcia y que se tituló Filosofía y Cuerpo, que muchos de los presentes recordarán porque estuvieron presentes ahí. Y entonces, como crónica, tampoco es una crónica, porque realmente es un análisis, como todos los de Joaquín, verdaderamente interesante, pertinente, profundo, de ciertos aspectos de lo que pasó en ese congreso, etcétera. Pues Joaquín Robles escribió un artículo en el Catolepa titulado Ortodoxos y heterodoxos, con signos de interrogación, en el cual Joaquín dice lo siguiente, dice, este es el comienzo del artículo, ¿no? Nuestro propósito es aplicar el parámetro expresado en la pregunta titular de este artículo, ortodoxos y heterodoxos, a una serie de ponencias desarrolladas en el Congreso Filosofía y Cuerpo, para mostrar a través del desarrollo mismo de dicha aplicación su insolvencia, que como trataremos de demostrar se desprende del resultado que se arroja.
Y lo hace porque estos parámetros, los parámetros de ortodoxo y heterodoxo, dice Joaquín, no son de naturaleza filosófica, sino sociológica o incluso psicológica. Queremos decir que los mismos parámetros solo tienen validez como criterios extrafilosóficos, por lo que la clasificación de las diferentes ponencias en un lado u otro es artificiosa e insuficiente. Artificiosa porque hay que forzar las interpretaciones de los mismos parámetros postulados a priori, cayendo en fragante petición de principio, insuficiente, pues muchas ponencias quedarían fuera de la clasificación, no pudiendo estar en ninguna de las dos clases especificadas. Yo creo que efectivamente esto es así, es decir, que estas dicotomías entre ortodoxia y heterodoxia, etcétera, son dicotomías que me resultan, no digo falsas, sino propiamente afilosóficas, tampoco digo antifilosóficas, no estoy utilizando el sufijo anti, sino el alfa privativa a, es decir, que tiene otra naturaleza. ¿Y qué naturaleza es esta? Pues es una naturaleza que es más bien psicológica, sociológica, psicosocial, en el sentido de la teoría de la identidad social de Tagfeld, por ejemplo, que siempre se aplica, ¿verdad?, la dinámica entre diferentes grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el in-group, out-group bias, etcétera, etcétera. Y entonces, quiero decir con esto que se resuelve más bien por vía pragmática que por vía propiamente semántica. Bueno, por tanto, hecha esta aclaración, es decir, mi ponencia o mi conferencia va a tratar de explorar un problema, el problema de una articulación entre dos partes del sistema del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que también exploró Lino, pero en un sentido distinto del mío, incluso incompatible en cierto modo, hasta cierto punto, ¿verdad? En otros puntos no. Con el mío, pues me gustaría también hacer otra segunda, pues no sé cómo decirlo, un segundo preámbulo también, ¿no? Y el segundo preámbulo es que, porque van a advertir ustedes que en algunos puntos de lo que voy a decir hoy, el otro día lo vi cuando me di cuenta cuando David Álvaro González dio su conferencia, pues van a ver ustedes ciertas coincidencias con lo que dijo David. Y esas coincidencias también, por supuesto, son parciales, son coincidencias en ciertos puntos, no en otros, son ciertas correspondencias que van a ver ustedes quizás ejercitadas por mi parte. Y habría que explicarlas, yo creo que, vamos a por utilizar también una especie de metáfora, en este caso, bueno, de analogía también de origen categorial, en este caso biológica, ¿no? Habría que entenderlas, pues más bien como una especie de, pues no sé, de homoplasia, por ejemplo, en el sentido de los biólogos evolucionistas, una homoplasia. Es decir, no tanto una homología, sino una homoplasia, es decir, que sencillamente trabajando en direcciones diferentes, etcétera, hemos llegado a conclusiones que son parcialmente similares. Y esa, saben ustedes muy bien, la homoplasia, pues a su vez puede distinguirse, se distingue de hecho, ¿verdad?, es la adquisición de un carácter evolutivo en una evolución paralela por parte de dos organismos distintos, etcétera, pues puede ser o bien por evolución paralela, como digo, bien por convergencia, se debe, por ejemplo, pues a la presión de selección o a la deriva genética, pero también muchas veces a un mecanismo de desarrollo común que los dos organismos en cuestión han recibido del mismo ancestro porque pertenecen al mismo clado. Yo creo que esto habría que verlo así, es decir, que sencillamente esas correspondencias que quizás ustedes adviertan, porque yo mismo las advertí cuando David habló el otro día aquí, pues se deben a que provenimos del mismo clado, del mismo ancestro. ¿Y cuál es este ancestro? Pues este ancestro es Gustavo Bueno, sencillamente. Y entonces, y concretamente además, por lo menos en mi caso, voy a decir lo siguiente. Parte de lo que voy a decir aquí está inspirado por Gustavo Bueno, por supuesto, pero por algunos textos en concreto más que otros. Bueno, no más que otros, pero por algunos textos en concreto. ¿Y cuáles son estos textos en concreto? Pues desde luego la teoría del cierre categorial por un lado, particularmente el volumen 2, pero también un vídeo que quizás muchos de ustedes recordarán, Gustavo Bueno grabó y publicó en el año 2006, creo recordar, o si no, quizás fuese el 2007, pero en fin, por esas fechas, titulado Ante la preparación del sexto tomo de la teoría del cierre categorial, y también, por supuesto, como no, los ensayos materialistas, con los que voy a empezar. Y en los ensayos materialistas me gustaría recoger aquí dos cosas que dice Bueno que son de extraordinario interés para mí y que tampoco pueden, desde luego, desprenderse del conjunto de la obra, y que son las siguientes. Vamos a ver, paso a leerles los párrafos en los que estoy pensando. Vamos a ver. En la página 22 de los ensayos materialistas, Bueno sienta la tesis, que ha sido, por cierto, citada muchísimas veces entre nosotros, de que las ciencias
son materialistas en su ejercicio, pero que no es, por supuesto, a las propias ciencias a las que les corresponde, ¿verdad?, establecer este diagnóstico, sino a la filosofía, por supuesto. Bueno, lo dice así. Vamos a ver. Aquí está. De lo que se trata es de establecer claramente que el materialismo inherente al trato científico con la molécula de hidrógeno es por sí mismo, desde la perspectiva filosófica materialista, pero solo desde ella, un materialismo ejercido. Pero claro, naturalmente aquí viene la segunda parte. Como decía ayer Chulía, muchas veces las afirmaciones de Bueno hay que leerlas enteras para poder entenderlas bien, ¿verdad? Es un materialismo ejercido, pero no menos ejercido materialismo que aquel que la propia filosofía materialista puede y debe reivindicar en la conducta de un brujo, o de un político, o de un reformante religioso. Solo desde la idea de un materialismo filosófico puede decirse que la ciencia es materialista. Y con esto, naturalmente, no quiero afirmar que no lo sea por sí misma. Solo quiero decir que las proposiciones que establecen que las ciencias naturales son materialistas no son proposiciones científicas, sino metacientíficas, aunque no por ello irracionales, son filosóficas. La práctica de la ciencia es materialista, la práctica científica es materialista, sin duda, pero afirmar esto es ya materialismo filosófico. Esta filosofía, sin duda, de las razones más precisas del proceder del científico que una filosofía espiritualista que también ofrece abundantes razones del proceder neutral o espiritualista de las ciencias. ¿Acaso Berkeley no habló largamente sobre las propiedades del alquitrán? Pero lo esencial es advertir que estas discusiones se mueven en un terreno filosófico y que el materialismo filosófico, aunque necesariamente tiene que desarrollarse incorporando cuanto pueda de la práctica científica, no brota solamente de la reflexión sobre esta práctica, sino que brota también de otras fuentes, naturalmente. Bueno, esto por un lado. Este párrafo de Bueno y esta idea expresada aquí por Bueno me va a resultar extraordinariamente fecunda a lo largo de mi intervención, como podrán ver después. El otro párrafo que me gustaría extractar de primeras, ¿verdad?, en los comienzos de mi lección, está algo más tarde, tampoco mucho más tarde, dentro del curso de los ensayos, y tiene más que ver con la gnoseología general, si es verdad que esto que acabo de decir tiene más que ver con la ontología especial. Y es lo siguiente, fíjense. En el capítulo titulado, capítulo 3, Materialismo en el plano ontológico general, Gustavo Bueno dice que, vamos a ver si lo encuentro, porque este es un ejemplar de los ensayos que muy amablemente me han prestado. Vamos a ver. Bueno, por aquí. Aquí está. Sin embargo, tampoco debe pensarse, según esto, que la ontología general materialista solo le queda un camino análogo al que la teología crítica más radical, esto es lo que citaba ayer también Vicente, ¿verdad? La teología crítica asignaba a su ciencia, el camino de la teología negativa, la vía remotionis. La negación dialéctica no puede ser entendida en un sentido tan empobrecedor que nos conduzca a lo sumo a la idea de materia prima de Aristóteles. Como negación dialéctica solo puede alimentarse de afirmaciones de positividades dadas, la materia cósmica mundana, lo que hay. Pero la negación dialéctica no brota de la negación global de lo que hay, del mundo, lo que equivale a la utópica pretensión de comparar la materia, el ser, con la nada. Esta negación metafísica es un camino cerrado, como ya se nos dijo en el poema de Parménides. La negación dialéctica brota, si es que efectivamente esa negación es ella misma una vía de conocimiento, la relación de la materia cósmica consigo misma, cuando esa suerte de relación reflexiva tenga ella misma la forma de una negación dialéctica. Es decir, que el análisis regresivo en ontología general hacia M solo puede realizarse de modo que en otros lugares Gustavo Bueno va a llamar autocontextuales. Bien, ¿y cuáles son estos contextos? Estos contextos son contextos mundanos, contextos técnicos, artísticos y también, por supuesto, científicos. Bueno, se trata simplemente de dos preámbulos a mi conferencia, que propiamente empiezo ahora, y que me gustaría empezar diciendo pues, que el propio título de la misma, ¿verdad?, los ensayos materialistas vistos desde la teoría cierre categorial, pues desde luego, desde un cierto punto de vista, un punto de vista análogo al que los escolásticos llamaban desde un punto de vista que tiene que ver con la suposición material de los escolásticos, el título de mi conferencia arrastra o sugiere una relación entre dos títulos de dos libros.
los ensayos materialistas vistos desde la teoría del cierre categorial, entre dos libros, estos dos libros. Y claro, naturalmente, en cierto modo voy a hablar de esto, efectivamente, voy a hablar de la relación entre dos libros, pero no solamente sobre esto, porque efectivamente estos libros, estos títulos de libros arrastran otras muchas involucraciones, otras muchas significaciones. Y entonces el propósito de mi lección sería más bien ver una parte del sistema de bueno desde otra parte. Es decir, una cierta parte del sistema, la gnoseología, desde otra parte, desde la ontología, o viceversa. Vamos bien ver la ontología desde la gnoseología. En este punto voy a decir que en el curso de mi argumentación, la ontología materialista de los ensayos materialistas va a ser el objeto que voy a percibir a través de la gnoseología. Es decir, que la gnoseología se va a convertir en algo así como el objeto, para utilizarlo también con vocabulario escolástico, un vocabulario escolástico que, sin embargo, por ejemplo, Gustavo Bueno retoma muchas veces, para empezar, por ejemplo, desde luego, desde el punto de vista cronológico, pero no solamente en esto, ¿no? En su tesis doctoral, la gnoseología va a ser el objeto formal de la ontología. Es decir, voy a tomar a la gnoseología como el sesgo desde el que percibir la parte ontológica de su sistema. Y más bien la ontología en este punto va a cumplir las veces del objeto material del que se habla, ¿verdad? Desde el punto de vista gnoseológico. Y entonces quiero decir que el sesgo de mi conferencia va a ser un sesgo gnoseológico, porque ese es el punto de vista, digamos. Y entonces, claro, voy a tratar de trazar el mapa de las relaciones entre dos disciplinas que sin duda son distintas, ¿no? La primera disciplina, pues es la teoría del cierre categorial, la gnoseología materialista, tal y como está expresada, por ejemplo, y eminentemente, por supuesto, principalmente en los 5 volúmenes de la teoría del cierre categorial publicados entre el año 92 y 93, es decir, al principio de los 90, pero que forman parte de un proyecto, como todo el mundo sabe, sin duda muchísimo más ambicioso y que además tampoco son las únicas obras de interés eminentemente gnoseológico que nos ha ofrecido Gustavo Bueno en su amplísima y fecundísima producción, porque también tenemos pues, otras obras, como por ejemplo el Estatuto de las Ciencias Humanas, por ejemplo, muy anterior a la propia teoría del cierre categorial, libros como, pues, por ejemplo, ¿qué es la ciencia?, el papel actual de la ciencia, la idea de ciencia vista desde la teoría del cierre categorial, que es el resultado de unas conferencias que pronunció el profesor Bueno en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, etcétera, etcétera. Bueno, por tanto, efectivamente tenemos una suerte de canon bibliográfico muy abundante, muy crecido, de naturaleza o de índole gnoseológica que nos ha legado Gustavo Bueno y que además tiene que complementarse pues, con otras muchas publicaciones de discípulos de Bueno que tienen que ver con las aplicaciones gnoseológico-especiales de la teoría del cierre categorial a la reconstrucción de diferentes disciplinas positivas. Y entonces, estas reconstrucciones gnoseológicas especiales, pues hombre, no quiero realmente por razones... Miren, primero, son bastante abundantes y, por tanto, por mor de la brevedad, simplemente citaré algunas, pero no quiero dejarme ninguna de las importantes. Bueno, por ejemplo, pues tiene análisis absolutamente fecundos de la gnoseología especial de la lógica y de las matemáticas, en un artículo titulado Operaciones autoformantes y heteroformantes que ayer se citó y que fue en parte objeto también de una pequeña, pues cómo llamarlo, controversia o discusión o lo que fuese en esta mesa. Pero también pues, el cierre de las ciencias físico-químicas, la historia fenoménica, por ejemplo, en Reliquias y Relatos, etcétera, etcétera. Pero luego otros autores, diferentes a Gustavo Bueno, pero en cambio en discípulos de él, ¿verdad? Pues también pues podemos citar muchos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de David Álvaro González aquí presente, pues la antropología social o la etnología de Marvin Harris, el darwinismo, la teoría de juegos, Alberto Hidalgo trabajó sobre las ciencias de la organización, Evaristo Álvarez sobre la geología, Juan Bautista Fuentes sobre muchos tramos de la psicología del aprendizaje, Ramón Fernández, por ejemplo, sobre la etología y la psicología animal y comparada, Carlos Madrid sobre la matemática y la física, Pedro Barbado también aquí presente sobre la criminología, etcétera. Hay muchos otros ejemplos que no cito, pero que tampoco me gustaría ser injusto con nadie, así que nadie se dé por ofendido. Bueno, por un lado tenemos efectivamente este canon bibliográfico, que tiene que ver efectivamente con la gnoseología, con la parte gnoseológica del sistema del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, desarrollado por Bueno y por muchos de sus discípulos, etcétera. Y por otro lado tenemos otro canon bibliográfico diferente, alternativo, que tiene que ver más bien con la parte ontológica del sistema. Y en este otro canon, pues
pues habría que contar desde luego con los ensayos materialistas en primer lugar, pero en segundo lugar y también de manera absolutamente importante con el ego trascendental, por supuesto, que es algo así como un tercer ensayo y que no ceden importancia a los ensayos materialistas. Y también, por supuesto, pues con un opúsculo titulado Materia, que es el resultado de un artículo de enciclopedia que escribió Gustavo Bueno para una enciclopedia alemana, etc. Bien. Bueno, entonces, dicho esto, al margen de estos llamados cánones bibliográficos, claro, naturalmente estos libros son, como digo, signos que apuntan a un referente, y el referente es por dos partes del sistema, dos, por así llamarlas, disciplinas filosóficas diferentes, como son la ontología y la gnoseología. Bueno, entonces, estas dos partes del sistema se entienden, suelen entenderse, y con razón, efectivamente, porque este entendimiento no es ficticio, ni es falso, ni es fenoménico, como dos disciplinas filosóficas distintas. Una de ellas, la ontología, pues claro, la ontología es un rótulo que Gustavo Bueno no inventa, y la gnoseología tampoco, sino que tienen ambos larga tradición, ¿verdad? Y la ontología pues tiene una tradición que podríamos cifrar pues en Christian Wolff, pero antes en Clover, en Goclenius, etcétera, etcétera. Y que además se entrecruza en parte con otros rótulos o con otros nombres de disciplinas que también se emplean a veces como sinónimos de la palabra ontología. Por ejemplo, muy singularmente la palabra metafísica, que nosotros muchas veces la empleamos efectivamente como hipóstasis de algo, siguiendo una tradición pues, que también es muy antigua, pero que otras veces en otros contextos no se emplea con ningún alcance peyorativo, hipostático, etcétera, sino más bien como un rótulo sustituible por la ontología. Por ejemplo, estoy pensando ahora en Strawson, por ejemplo, con su proyecto de metafísica descriptiva. En la tradición analítica, la metafísica más bien se entiende pues, como ontología, más o menos. Bien. Bueno, por tanto, tenemos efectivamente la parte ontológica del sistema y, por otro lado, tenemos la parte gnoseológica. Y la parte gnoseológica, pues la parte gnoseológica tiene, por supuesto, más que ver con las ciencias y, por tanto, es la teoría de las ciencias. Y, claro, cuando hablamos de la teoría de las ciencias, pues parece que nos estamos refiriendo a una disciplina filosófica que sin duda no coincidirá con la epistemología, pero que estará colindante con la epistemología de alguna manera y cuyas conexiones y separaciones con la epistemología habrá que tratar de desbrozar como las desbroza Bueno muchas veces. Bueno, y entonces la pregunta que voy a intentar formular, o por lo menos explorar, o ofrecer un intento de respuesta, que quizás a ustedes les parezca adecuado, quizás no, esto me lo dirán después, en esta conferencia es cuál sería el género o cuál sería la índole de las relaciones que pudiesen mediar dentro de nuestro sistema, del sistema de Bueno, entre estas dos disciplinas filosóficas, entre la gnoseología y la ontología, o si se quiere, entre estas dos partes del sistema, la parte ontológica y la parte gnoseológica. Y realmente hay muchas formas de responder a esta pregunta, ¿no? Muchas formas. Una forma de responder a esta pregunta, quizás, no digo con esto y no quiero atribuírsela a nadie, pero quizás una forma facilona, pero ya me adelanto, creo que falsa porque es una comprensión errónea de las relaciones entre las dos partes, que además supone la hipóstasis de ambas, sería a la luz de un concepto geométrico, ¿cuál es el concepto de paralelismo? Y entonces, pues claro, el concepto de paralelismo, por ejemplo, como el que se establece entre dos rectas que son paralelas porque tienen la misma pendiente, pero no tienen ningún punto en común, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, pues creo que este esquema es un esquema, como digo, erróneo, que hay que empezar por rectificar. No digo con esto que lo sostenga nadie, pero sí digo que es peligroso por lo facilón que resulta, ¿verdad? Es decir, ver a la ontología y la gnoseología como dos cursos paralelos que no se cruzan jamás y que no tienen puntos en común, sin perjuicio de que efectivamente tengan la misma pendiente, etcétera, y que vayan de la mano, ¿no? Pero no tienen puntos en común. Más fecundo, creo yo, porque es menos hipostático, es comprenderlas para agarrarnos de nuevo a otra analogía también categorial y también de la misma categoría geométrica, a la relación dual que media entre los puntos y las rectas en la geometría euclidiana. Y esta relación es la relación propia de dos conceptos conjugados, porque la recta se compone por un lado de puntos y el punto se compone también del cruce de diferentes rectas, de infinitas rectas entre sí. Es decir, la recta se puede analizar en puntos, pero los puntos también se pueden analizar según el cruce de diferentes rectas. Y claro, efectivamente, si esto es así,
Es decir, si la relación que media entre estas dos partes del sistema es una relación de corte conjugada, como la que media entre los puntos y las rectas en el espacio geométrico euclidiano, entonces la pregunta de cuál es la prioritaria, si la ontología o la nosología, es una pregunta que se desvanece, porque no hay tal prioridad. No hay tal prioridad. El otro día, comentando esto creo recordar que con Ricardo, decíamos que es absurdo decir cuál es el punto inicial de un círculo, porque no hay tal punto inicial. Y entonces, yo creo que efectivamente la relación entre la nosología y la ontología habrá que entenderla más bien así, es decir, más bien a la manera como se relacionan los puntos y las rectas en el espacio categorial euclidiano, ¿verdad?, de la geometría de Euclides, que a la manera como se relacionan dos rectas que son paralelas, por ejemplo. Bien, entonces, con esto, de aquí se seguiría que tal y como la entiende el materialismo filosófico, al menos, la perspectiva noseológica, ella misma también de algún modo es ontológica. Es decir, que la perspectiva noseológica tiene carga ontológica. Y la perspectiva ontológica, por supuesto, tiene carga noseológica. De tal manera que no se puede hacer noseología sin ontología. Y viceversa, que no cabe hablar de la ontología del mundo al margen de las categorías noseológicas. Categorías noseológicas que no son solo científicas, por supuesto, también son tecnológicas, técnicas, artísticas, etcétera, pero que se analizan propiamente, específicamente, a una escala noseológica. Bueno, con esto de la escala noseológica quiero decir lo siguiente, porque efectivamente, claro, si acabo de introducir el sintagma escala noseológica, esto parece indicar que hay otras escalas posibles de análisis de las categorías científicas o no científicas, etc. Y efectivamente hay otras escalas posibles. Gustavo Bueno, en la teoría del cierre categoría, en el primer tomo, nos indica cuáles son esas otras escalas posibles, diferentes y alternativas a la noseológica, cuya verdad, por cierto, y cuya pertinencia en ciertos contextos no se niega. ¿Cuáles son estas escalas? Pues de muy diferente tipo, ¿no? Por ejemplo, la escala epistemológica, que despieza las ciencias en el par sujeto y objeto, ¿verdad? Y que las reanaliza como conocimiento, lo que tiene de conocimiento. Cosa, insisto, que desde nuestro punto de vista nosotros no negamos. Las ciencias involucran el conocimiento, pero no se reducen a él. Luego, pues, habría otras escalas posibles de análisis de las ciencias, como pueda serlo, por ejemplo, una escala que está muy en boga, por cierto, en los estudios de filosofía de la ciencia actual. Bueno, actual quiero decir desde Quine aproximadamente, o sea que no tan actual, desde los años 50, etcétera. Desde que Quine publicó los dos dogmas del empirismo y después también del estímulo de la ciencia, etcétera. Bueno, la escala que podríamos llamar biológico-naturalista, que también es epistémica en cierto modo, pero que tiene que ver con la epistemología naturalizada, de la que hablaba Quine en primer lugar, pero después también Donald Campbell y Philip Kitcher, etcétera. Pero también la escala histórica, por supuesto. No vamos a dudar de la pertinencia, y tampoco efectivamente la negamos, de la escala de los historiadores de las ciencias, al hilo de Coire, de Kuhn, de Canguilhem, etcétera, etcétera. Y de otros, ¿no? De otros que podríamos citar aquí. Y luego, finalmente, pues también, por supuesto, la escala lógica, pero también la escala sociológica. Y la escala sociológica es la escala, pues, de los sociólogos y de los expertos en estudios sociales de la ciencia, gentes como Merton, como el propio Kuhn también, de nuevo aquí, ¿verdad? Como un antecedente de Kuhn llamado Ludwig Fleck, que nos habla en lugar de paradigmas, pues, de colectivos y estilos de pensamiento, sobre todo en relación a la epidemiología, del llamado programa fuerte en estudios de la ciencia, del programa empírico del relativismo, de la teoría de actores red, etcétera, etcétera. Y claro, naturalmente también la escala psicológica. Naturalmente también hay una psicología de la ciencia y también hay momentos psicológicos en las ciencias cuya pertinencia y cuya relevancia pues tampoco podemos desconocer ni negar. Bueno, y entonces, ¿qué decir de todas estas formas de dirigir el análisis de las ciencias en cuanto contradistintas de la noseología? Pues lo primero que podemos decir, y que lo que dice Gustavo Bueno, es que todas estas perspectivas son perspectivas que resultan sin duda verdaderas, es decir, que no son falsas, pero que son abstractas. Es decir, que no son genéricas, sino que son específicas. Es al revés, quiero decir que no son específicas, sino que son genéricas. Porque eso, ¿qué quiero decir cuando digo que son no específicas, sino genéricas? Pues lo que quiero decir fundamentalmente es
que están alumbrando momentos, para utilizar esta metáfora de Latour, ¿verdad?, de la vida de las ciencias, que son momentos efectivamente que están presentes en la vida de las ciencias, pero que no son exclusivos de ellas, sino que son trascendentales a otros muchos contextos, ¿verdad?, que no son propiamente científicos, contextos como, por ejemplo, pues la investigación policíaca, aquí tenemos a Barbado, etcétera, o el arte, o incluso otras instituciones culturales, el conocimiento ordinario, no científico. Por tanto, estas disciplinas de análisis de las ciencias, la psicología, la historia, la sociología, son efectivamente pertinentes, pero son genéricas, no son específicas, no son exclusivas. Y, por tanto, no definen las ciencias, no definen lo que las ciencias tienen de específico. Y claro, todas ellas también, salvo quizás la escala lógico-formal, salvo esta, todas las demás, insisto, la psicología, la epistemología, la sociología, la historia, se mueven de alguna manera en una atmósfera que está marcada por un par de oposición, que es el par sujeto y objeto. Y este par sujeto y objeto es efectivamente aquel que la nosiología, la escala nosiológica de análisis de las ciencias va a tratar de, no ya de impugnar, pero sí de reemplazar por otro par más fértil y más específico a las propias categorías científicas. Y entonces la escala nosiológica quiere, en cambio, pisar un terreno específico, que no sea genérico, específico a la escala del despreciamiento del todo de partida, que son las categorías científicas, a la altura de las partes, que sean proporcionadas a las propias morfologías del todo. Esta es la cuestión, ¿no? Y entonces, lo que es más propio de este todo, del todo de las ciencias, tal que se pueda contestar a la pregunta por la unidad y por la distinción de las ciencias, es decir, la pregunta clásica, para decirlo en términos escolásticos también, pero no importa, ¿no?, del quid es, del qué es, ¿verdad?, qué es la ciencia, pregunta que también es la pregunta que se formula Gustavo Bueno en el título mismo de un opúsculo fundamental de estos aspectos, ¿no?, el opúsculo donde desarrolla él su teoría nosológica. Bueno, pues esta escala en la que se puede responder a esta pregunta fundamental es la escala marcada por el par materia-forma, no por el par sujeto-objeto. Y ya digo, todo esto sin dudar, por supuesto, de la pertinencia de otra serie de momentos que son importantísimos en el propio curso de la vida, de la biografía de las categorías, tales como puedan serlo pues, la pertinencia de los procesos psicológicos, de los procesos epistemológicos, de los procesos etológicos, sociales, etnológicos. Todos estos procesos están presentes en las ciencias, no son ajenos a las mismas, pero no son específicos a ellas. Lo que es específico es la distinción entre una materia y una forma. Distinción que, por supuesto, sirve a Gustavo Bueno para establecer una teoría de teorías de las ciencias, una teoría de teorías nosiológica, en función justamente de las relaciones entre la idea de materia y la idea de forma, relaciones que después en el circularismo quedarán de alguna manera desustancializadas a través de la negación mutua. Pero la negación mutua no quiere decir que no haya materias ni formas, sino que se entienden de nuevo como un par de conceptos conjugados. Bueno, lo que quiero subrayar aquí es una circunstancia que acaso pueda parecer, sí, absolutamente externa, pero que creo yo que tiene cierta importancia. Y es que si nos damos cuenta de esto, las ideas de materia y forma, que son las ideas efectivamente que definen la escala nosiológica frente a la escala epistemológica y otras escalas, la sociológica, la histórica y vamos a ver, la naturalizada, etcétera, etcétera. Estas dos ideas son ideas de cuño ontológico, ambas. Y esto creo que es una circunstancia que resulta fundamental. Son ideas de cuño ontológico que están absolutamente presentes en la propia historia de la ontología. Particularmente, por supuesto, en Aristóteles. Quiero decir que, efectivamente, la idea de materia y forma son centrales para la teoría ontológica fundamental de la ontología aristotélica, el demorfismo. Pero también en muchos otros momentos anteriores y posteriores a Aristóteles. Entre los anteriores, por supuesto, me gustaría referirme a Platón, la teoría de las formas, por ejemplo, pero también a los presocráticos o a muchos de las figuras cumbres del pensamiento presocrático, a los pitagóricos, fundamentalmente, etcétera, etcétera. Bien, por tanto, con esto ya tendríamos un indicio que nos hace
no ya sospechar, sino entrever con cierta claridad el cuño ontológico de la nosología materialista, es decir, la presencia a título privilegiado, como escala de análisis nosológico fundamental de las categorías científicas, de dos ideas de cuño ontológico, que son la idea de materia y la idea de forma. Bien, y entonces, como digo, estas dos ideas nos marcan la escala en la que Gustavo Bueno va a procurar ofrecer una definición o una concepción de ciencia que efectivamente nos permita responder a la pregunta escolástica «¿Quid est?». ¿Qué es la ciencia? De una manera específica y no genérica, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿cuál es la respuesta de la teoría del cierre categorial a la pregunta «¿Quid est?», a la pregunta «¿qué es la ciencia?». Bueno, vamos, lo que voy a decir ahora es una especie de caricatura absolutamente esquemática, pero que de alguna manera puede servirnos, ¿no? Bueno, pues la ciencia sería fundamentalmente, para la teoría del cierre categorial, bueno, la ciencia es, por supuesto, como todo el mundo sabe, una idea que no es una idea unívoca, sino que tiene diferentes acepciones. Y, naturalmente, lo que voy a decir aquí tiene que ver, sobre todo, con la acepción 3 y, en cierta medida, por ampliación, con la acepción 4. Eso, por supuesto, ¿no? Es decir, con las ciencias positivas del presente, con las ciencias modernas, entendiendo por ciencias modernas, pues, por vía denotativa, ya saben ustedes, a la termodinámica, a la biología molecular, a la química, a la mecánica, pero también a la geometría, por ejemplo, etc. Bueno, pues desde el punto de vista nosológico, estas categorías científicas lo que fundamentalmente son es conjuntos plurales de términos entre los que cabe establecer relaciones operatorias, es decir, relaciones que se establecen a través de las operaciones, que dan lugar mediante, ya digo, operaciones quirúrgicas, es decir, de unión o de separación, analíticas o sintéticas, etcétera, dan lugar a nuevos términos dentro del campo, tales que estos nuevos términos mantienen relaciones necesarias apodícticas de identidad con los de partida. De alguna manera, estas relaciones de identidad apodícticas son las propias invariantes en las que se estabilizan las operaciones. Y, por ejemplo, en el caso de la química, pues, por poner un ejemplo que es el ejemplo que Gustavo Bueno pone varios ejemplos, pero uno de los que con más regularidad, etcétera, utiliza es el ejemplo del campo químico, y hay muchas razones para ello, también, por ejemplo, el geométrico, etcétera. Y entonces, desde el punto de vista de la química, pues claro, en la química nos encontramos con un conjunto de términos de partida que son los propios elementos químicos y las sustancias, etcétera, y entonces, pues nos encontramos también con un conjunto de operaciones, y las operaciones en la química pues son las que todo el mundo conoce: la centrifugación, la destilación, la desecación, la evaporación, etcétera. Y entonces desde la intercalación de las operaciones con los términos da lugar a unas invariancias de las operaciones que son, pues, por ejemplo, las ecuaciones químicas, o lo primero que se me ocurre, pues, son las leyes estequiométricas, por ejemplo, que tiene que ver con la invariancia de las masas, ¿verdad?, con las relaciones de masa entre los reactivos y los productos de una ecuación, la ley de proporciones definidas, la ley de conservación de la masa, etcétera, que corresponden, como se sabe, pues, a la química clásica, y que son previas, por ejemplo, pues, al modelo del átomo de Danton o de Bohr, etcétera, por previas ordo inventionis, pero no ordo doctrina, etcétera. Y entonces, pues, las relaciones estequiométricas, por ejemplo, pues, son las invariances de las operaciones, por ejemplo, que son relaciones necesarias de identidad. Bien. Y entonces, claro, la cuestión aquí, y por eso se habla de cierre categorial, es que esas relaciones necesarias, que son el resultado de las propias operaciones sobre los términos, proceden por segregación con otros tejidos que también intervienen en el campo, pero que quedan separados de él, es decir, segregados por abstracción, y además siempre ex consequentis, es decir, una vez que efectivamente se han encontrado los teoremas, se puede segregar del campo aquellos tejidos que, estando existencialmente involucrados en el propio campo, sin embargo, quedan esencialmente separados de los teoremas. Esto parece muy abstracto, y lo es, pero no se preocupen, que se va a entender quizás mejor por vía del ejemplo. Bueno, hay muchos ejemplos posibles, ¿no? El ejemplo que solía poner Gustavo Bueno
es el de los colores con la geometría sólida, por ejemplo, etcétera. No puede haber un poliedro que no tenga un color u otro, pero sin embargo el color no interviene en las relaciones geométricas. Queda segregado de las propias relaciones, queda segregado del campo de la geometría sólida porque resulta per accidens, por así decirlo, aunque esté necesariamente involucrado existencialmente con cualquier poliedro, claro. Lo mismo que los pesos o que otras propiedades, pues qué sé yo, en este caso físicas o químicas de los propios poliedros de partida, etc. O en el caso, por ejemplo, de la química, que es el caso que he utilizado antes, pues en cualquier relación química, por ejemplo, la reacción ácido-base, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Pues en la reacción hay propiedades de los ácidos y de las bases que tienen que ver, por ejemplo, pues con el sabor en la disolución acuosa, el sabor agrio propio de los ácidos, etcétera, que no interviene, sin embargo, en la relación ácido y base, no es esencial para ella. Sin embargo, lo que sí es esencial es, pues qué sé yo, un ácido es un electrolito que segrega iones de hidrógeno y la base de hidróxido. Entonces, lo que es esencial a la reacción química es que el anión de uno y el catión de otro se neutralizan y dan lugar a la sal, por ejemplo. Pero el sabor queda neutralizado, queda segregado de la propia relación. Es decir, que lo que hace cada cierre categorial, cuando efectivamente es un cierre, es segregar, desprender tejidos que están existencialmente vinculados al campo, pero que esencialmente hay que evacuarlos. No es que hay que evacuarlos, es que se evacúan porque no intervienen en las relaciones que se segregan. Bueno, y claro, efectivamente, esta segregación de terceros tejidos que quedan fuera de la categoría, sin perjuicio de que, como digo, existencialmente estén necesariamente vinculados a ella, pues digo que esto es justamente el cierre. Y este cierre nos remite precisamente a la idea de categoría, es decir, que las ciencias son categorías porque cierran, justamente. Son categorías porque cierran, y al cerrar quedan separadas de otras categorías. Y esta separación nos remite naturalmente al principio de las categorías que está presente ya en Platón, es decir, al principio de la separación de los géneros. Bien, en Platón, pero también en muchos otros, por supuesto. Y quiero subrayar aquí la evidencia, realmente es una evidencia, de que la idea de categoría es igualmente, lo mismo que decíamos antes de la idea de materia, del par materia y forma, una idea de cuño ontológico en nuestra tradición filosófica. Por supuesto, en la figura central a este respecto, que es la de Aristóteles, pero también en muchas otras figuras, en la de Kant principalmente, etcétera. Y también en la de Porfirio, con los predicamentos, en la de Platón, con los géneros supremos del ser, etc. Bien, por tanto, la idea de categoría, como antes decía de la idea de materia y forma, es una idea de cuño ontológico, principalmente, ¿no? Y, como es bien sabido también, discúlpenme repitiendo cosas que quizás todo el mundo sepa, pero sin embargo son cosas absolutamente importantes y centrales para lo que va a venir después, pues Gustavo Bueno corrige, en cierto modo, la tradición, bueno, vamos a decirlo así, rápidamente, aristotélica o aristotélico-escolástica, cuando nos dice que no es que haya tantas ciencias como categorías. Esta es la solución propia de la tradición aristotélico-escolástica, incluyendo pues, la figura de la figura más recurrente aquí, porque es la que cita Gustavo Bueno muchas veces, es la de un filósofo escotista catalán llamado Nicolás Bonetus, ¿no? Tantas ciencias como categorías del ser. Dice Gustavo Bueno, no se trata de esto, ¿no? Más bien es lo contrario, es tantas no es que haya tantas ciencias como categorías, sino tantas categorías del ser como ciencias positivas. Es decir, que el hilo conductor de las categorías son las disciplinas científicas. Tantas categorías del ser como ciencias positivas. Y claro, la afirmación de que no hay tantas ciencias como categorías, sino tantas categorías como ciencias, va de la mano con una tesis hiperrealista en función de la cual la función esencial de la ciencia es la constitución del mundo. Es la constitución del mundo. Esto es algo que Gustavo Bueno nos recuerda muchas veces, pero principalmente, no solo en esta obra, pero sí en esta obra de manera muy definitiva, en su libro La función actual de la ciencia, claro.
Y entonces la función de la ciencia es no el conocimiento del mundo, como si efectivamente la ciencia fuera externa al mundo, porque la ciencia más bien incorpora al mundo y lo construye, lo constituye. Y esto, claro, pues tiene mucho que ver, y aquí efectivamente Lino el otro día lo enfatizó, ¿verdad?, con corrientes actuales de la filosofía de la ciencia que suelen denominarse, pues, por ejemplo el giro material, del que habló Lino. Otras veces habla del giro ontológico, aunque el giro ontológico también es un sintagma equívoco porque también tiene presencia en los estudios etnológicos y etnográficos y sociológicos con Descorla, etc. La ontología histórica de Hacking, según la cual pues, efectivamente hay muchos componentes del mundo que son productos históricos y que están constituidos por las propias ciencias. Por ejemplo, el láser, según dice con toda razón Hacking en su libro Ontología Histórica, pero también el estrés postraumático, el abuso infantil, etcétera, son componentes, son habitantes nuevos del mundo, que nos explican al margen del desarrollo de las propias disciplinas categoriales. En ese sentido, otro autor a tener en cuenta, además de Hacking, es Hans-Georg Rimbergen, ¿verdad?, que es un historiador alemán de las ciencias, pues que también efectivamente incide en esta tesis fundamental de que muchos de los objetos de las ciencias son objetos construidos históricamente, ¿no? Por ejemplo, él hace referencia pues, a la importancia del virus del mosaico del tabaco en la investigación biológica alemán de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿verdad?, o al propio concepto de gen, que es un concepto además que es bastante que no es unívoco, sino al menos análogo en diferentes disciplinas, ¿verdad?, en diferentes categorías, porque se emplea de un modo como unidad de herencia, de otro modo como unidad biomolecular, etcétera. En fin, son lo que Rimbergen llama objetos experimentales, objetos epistémicos, etcétera. Bueno, efectivamente, entonces la tesis del hiperrealismo de Gustavo Bueno tiene mucho que ver con estas corrientes de ontología histórica, etcétera, sin perjuicio de no reducirse a ellas, por supuesto. Bien. Bueno, y como cito ahora el hiperrealismo, pues es casi obligado mencionar aquí el debate sobre el hiperrealismo que hemos mantenido estos meses y años, y que, por supuesto, pues está en el telón de fondo de gran parte de lo que voy a decir hoy y también de gran parte de lo que dijo Lino el otro día. Y entonces, pues, me gustaría también señalar lo siguiente. Y yo creo que esto también lo intenté decir en mi intervención después de la conferencia de Lino. Yo creo que la clave aquí es que la pregunta de partida es la ontología previa a la nosología o la nosología previa a la ontología. Es una pregunta que está mal planteada, es equívoca, porque sencillamente ninguna de ambas es previa, porque sencillamente son conceptos conjugados y, por tanto, no cabe establecer cuál es el primer punto de un círculo si efectivamente es un círculo, ¿verdad? Bien, y si ninguno de ellos es previa a la otra, es en gran parte porque la ontología es inseparable de la nosología y la nosología es inseparable de la ontología. Y esta inseparabilidad se cifra sobre todo en la constatación de que las ciencias no describen la realidad, ni la reflejan, ni se adecuan a ella, sino que la construyen. Y, por tanto, están involucradas en la propia ontología del mundo. Es decir, las ciencias y otras categorías son efectivamente la constitución misma del mundo de la ontología especial. Y, en ese sentido, las ciencias son ya, y en esto es lo que efectivamente creo yo que aquí se establece una cierta coincidencia con lo que dijo David el otro día, son ya la ontología del mundo. Lo cual no quiere decir que la ontología materialista que Gustavo Bueno nos presenta en los ensayos materialistas y en materia y en el ego trascendental sea, qué sé yo, pues redundante con respecto a las ciencias. O que sobre. O que, porque claro, podría pensarse así, ¿no? Si las ciencias son la ontología del mundo, entonces ¿qué hacer con lo que Gustavo Bueno llama la ontología de los ensayos materialistas? Parecería que ese libro no tendría por qué haberse escrito, ¿verdad? Porque sobraría, sería redundante. Yo creo que no. Yo creo que más bien la ontología materialista, tal y como aparece formulada en los ensayos materialistas y en el ego trascendental inter alia, no es que sea redundante, más bien es una reflexión, pero una reflexión objetiva sobre las propias categorías científicas en marcha. Es decir, una reflexión objetiva en el sentido en que efectivamente la filosofía como saber de segundo grado que está implantado políticamente quiere decir implantado en la ciudad, ¿verdad? Implantado
en un contexto institucional y civilizatorio en el que, entre otras cosas, tenemos que contar con las propias categorías en marcha, supone una reflexión objetiva sobre esas categorías. Y entonces, una reflexión objetiva sobre esas categorías y sobre otras categorías, sobre las categorías científicas, sobre las categorías tecnológicas, técnicas, artísticas, etc. Y esa reflexión objetiva creo yo que es la traducción más exacta, bueno, no es una traducción, es la explicación más exacta de cuál pueda ser, ¿verdad?, esa relación que media entre la ontología materialista, tal y como está formulada en los ensayo materialista, y la ontología de las ciencias, porque las ciencias construyen el mundo. De modo que efectivamente quepa decir, como cabe, ¿verdad?, que las ciencias son materialistas por su ejercicio y que es a la filosofía a la que le corresponde establecer la representación de ese ejercicio. Es decir, que los ensayos materialistas de Gustavo Bueno son la representación misma del materialismo ontológico ejercido en las categorías científicas y en otras categorías en las que se constituye el mundo. Ahora, esta representación es una representación que se mueve, y no es casualidad que la mayor parte, no todos, no digo todos, por supuesto, pero sí una proporción muy alta de los ejemplos que nos pone Gustavo Bueno en este libro son ejemplos científicos. Esta representación es una representación que se mueve, como tal reflexión objetiva, a una escala más bien lisológica, porque la ontología especial del mundo en marcha que nos ofrecen las categorías científicas es la ontología morfológica. Bueno, y entonces, esta tesis que acabo de anunciar, yo creo que hay que aquilatarla en dos terrenos principales. Uno es la ontología especial y otro la ontología general. Y lo que voy a hacer en el resto de mi intervención es lo siguiente. Voy a tratar de responder, desde el punto de vista de la teoría del cierre categorial, las tesis principales que Gustavo Bueno sostiene en los ensayos materialistas en torno a estos dos planos, el plano de la ontología general y el plano de la ontología especial. Porque lo cierto es que, muy al principio de los ensayos, Gustavo Bueno nos dice lo siguiente, en la página 45. Y este es de nuevo otro párrafo que todo el mundo tiene en mente y que todos hemos citado alguna vez, ¿no? Dice Gustavo Bueno: mi principal descubrimiento, si se me permite hablar así en este ensayo, es la distinción de dos planos esencialmente diferentes, aunque con un entretejimiento muy preciso y complejo entre los cuales se configuran, por encima de nuestra voluntad, las ideas de materialismo y sus opuestos, a saber, el plano de la ontología general y el plano de la ontología especial. El esquema de mi constitución es el siguiente. Bueno, en fin, esto nos interesa menos, aunque hablaremos de ello después. Es decir, que efectivamente estos dos planos creo yo que van a poder quedar, me parece, reconstruidos desde una perspectiva nosológica. Por eso decía al principio que el sesgo aquí es principalmente nosológico, aunque estemos hablando también de ontología, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Empezando por la ontología especial. Gustavo Bueno también dice en los ensayos materialistas que la ontología especial no está vacía, sino que se refiere fundamentalmente a la exposición de la doctrina de las tres materialidades. Bien. Y estas tres materialidades, M1, M2 y M3, son, como se ha recordado estos días, pues los tres géneros de materialidad especial cuya unión o suma lógica forman el mundo. Es decir, el M sub I es la suma lógica o la unión de M1, M2 y M3. Según el análisis, que ya sabemos que es de algún modo artificioso y quizás excesivamente burdo, pero al cabo necesario, ¿verdad?, de las relaciones entre los tres géneros de materialidad mediante el uso de la lógica de clases, que es el análisis que ofrece Gustavo Bueno tanto en los ensayos materialistas como en el ego trascendental. Bien. Pero, claro, la ontología especial y la ontología de M sub I, es decir, del mundus aspectabilis, pues está compuesta por estos tres géneros, pero no está del todo separada de la nosología en cuanto a teoría filosófica de las ciencias como categorías, porque dar cuenta de las ciencias como categorías es dar cuenta de su papel esencial a la hora de construir, no de conocer, como digo, ni de describir desde fuera,
las diferentes partes inconmensurables de las que se compone el mundo en sus diferentes parcelas. Y estos son pues, las categorías científicas, las categorías técnicas, artísticas, religiosas, políticas, etcétera, en cuanto que están inmersas en un espacio nosológico susceptible de recibir un análisis anatómico, el análisis de la nosología especial analítica, ¿verdad? Estas parcelas, las categorías científicas, las religiosas, las políticas, las artísticas, son realmente el mundo de la ontología especial. Y entonces, pues, como por otro lado, efectivamente, tenemos la doctrina de los tres géneros de materialidad especial, que son los que componen el mundo, ¿verdad? Y como por otro lado tenemos efectivamente la evidencia de que el mundo está compuesto por las categorías, pues de alguna manera quizás sea muy seductora la idea de intentar buscar una forma, una conexión entre la doctrina de los tres géneros de materialidad especial y la doctrina de las categorías. ¿Y cuál puede ser esta conexión? Bueno, pues primero les voy a ofrecer un esquema de conexión quizás también muy facilón, quizás en cierto modo muy carismático, dotado de cierto atractivo, pero que sin embargo es falso también. Bien, el esquema de conexión entre los tres géneros de materialidad especial y las categorías positivas, científicos y tecnológicas, etcétera, que sin embargo resulta, sin perjuicio digo, de su aparente atractivo, enteramente falso, erróneo, y creo yo que hay que corregirlo, sería el de suponer, pues que yo qué sé, que por ejemplo, que por un lado las ciencias físico-químicas serían las ciencias del primer género de materialidad, incluyendo aquí pues la química orgánica, la bioquímica, la biología molecular, etcétera, etcétera. En cuanto que efectivamente el primer género de materialidad M1 pues nos pone delante de la materialidad corpórea, físico-química, pero también de la radiación, etcétera. Por tanto, las ciencias físico-químicas, incluyendo aquí pues, la biología molecular y la bioquímica, etcétera, nos pondrían delante de las ciencias del primer género de materialidad. En segundo lugar, las ciencias psicológicas, pero también las etológicas, acaso también las sociológicas, etcétera, nos pondrían más bien delante de M2. Serían las ciencias de M2, las ciencias de la materialidad psíquica o conductual o psicológica o psicosocial, etc. Y en tercer lugar, las ciencias matemáticas o las ciencias lógico-formales, etc., lo que también una tradición muy añeja que empieza pues, por Wilhelm Wundt, pero que después se despliega en Carnap, podríamos llamar las ciencias formales, aunque bien se sabe que nosotros rechazamos esta distinción, ¿no? Ciencias formales, las Formal Wissenschaften, frente a las Real Wissenschaften, frente a las ciencias reales, la lógica y las matemáticas, me refiero a las diferentes partes de las matemáticas y de la lógica formal, etcétera, pues nos pondrían delante de M3. Porque se moverían en una atmósfera esencial, respirarían el aire propio de las materialidades esenciales, sintéticas, etcétera. Bueno, digo que este esquema de arracimar, por así decirlo, los tres géneros de materialidad especial con las diferentes categorías científicas en marcha, puesto que efectivamente alguna relación tiene que mediar, dado que M1, M2 y M3 en su unión lógica forman el mundo y el mundo también es el mundo de las categorías. Sin embargo, este esquema de explicar la conexión es falso, es falso. Porque es falso sin perjuicio de su atractivo aparente y sin perjuicio de que efectivamente algunos de nosotros a veces caigan también en esa tentación, de pensar que M1 corresponde a la materia, a las ciencias físico-químicas, M2 a las ciencias psicológicas y M3 a las ciencias o psicológicas o psicoetológicas, también sociológicas, etcétera, y M3 en cambio a las ciencias formales lógico-matemáticas. Esto es falso. Y es falso por lo siguiente, porque pasa por la sustantificación de los tres géneros como si los tres géneros fueran algo así como seres o como reinos o mundos en el sentido de Simmel o de Popper o incluso como categorías ontológicas, cuando esto no es el caso. Y entonces, para demostrar que este no es el caso, voy a permitirme aquí exponer, aunque muy brevemente, pues tres teoremas de tres ciencias diferentes, donde efectivamente trataré de demostrar en mi análisis que estos tres teoremas de tres categorías distintas, uno sacado de la física,
otro sacado de la psicología, bueno, en este caso más bien de la psicofísica, y un tercero pues de las matemáticas, en este caso de la geometría plana, se combinan componentes propios de los tres géneros de materialidad. Y además necesariamente según un esquema de sinexión. Bien. Bueno, entonces, esta es una representación escolar de las leyes estequiométricas, pero no es esto a lo que me quería referir. Esta imagen también, de esta hablaremos después. Lo que tienen aquí, estos diagramas que ven aquí, en primer lugar un dibujo de unos resortes, ¿verdad?, con unos muelles, etcétera, y unos pesos. Se refiere a la ley de Hooke, que pasa por ser, ¿verdad?, una de las leyes más sencillas, por lo menos en su expresión matemática, ¿verdad?, de la física, y es una ley que propone una relación entre la elongación, ¿verdad?, de un resorte y el peso que se acopla a ese resorte, claro, es decir, la tensión, ¿no?, la fuerza, vamos. Pero esa relación, por supuesto, es una relación que se da siempre contra una constante. La constante es la constante elástica del resorte. Esa es la ley de Hooke. El propio Hooke la formula en latín de una manera muy bonita, epigramática, que es ut tensio sic vis. Así la tensión, así la fuerza, ¿no? Y entonces, claro, esta ley lo que establece es una identidad entre dos magnitudes dentro de los límites marcados por un límite elástico, y ese límite elástico es precisamente esa constante de elasticidad superada la cual se produce unas deformaciones irreversibles en el resorte, es decir, que no sencillamente el resorte queda irreversiblemente deformado. Y el límite mismo, sin el cual no se puede entender la propia ley de Hooke, es un límite que es terciogenérico, es M3. Y es un límite que es terciogenérico porque es un límite asintótico, porque cuando se rebasa, entonces la ley de Hooke deja de funcionar. Deja de funcionar porque la ley de Hooke solo se aplica a materiales que son elastoplásticos y no materiales que son anelásticos. Entonces, cuando se pierde la elasticidad, entonces ya no hay ley de Hooke propiamente. Por tanto, esa constante marca un límite asintótico que, sin embargo, es un límite terciogenérico. Por tanto, está M3 presente, evidentemente, en este teorema. Pero también está M1, porque claro, M1, la materialidad corpórea no puede separarse de esta identidad, en la medida en que, efectivamente, la identidad presupone la existencia de resortes y la existencia de pesos que se acoplan a los resortes. Y todos estos objetos son corpóreos, evidentemente, ¿no? Como también son corpóreos, por ejemplo, pues los sólidos elásticos a los que la ley de Hooke se aplica en su generalización, las ecuaciones del Lame-Hooke, ¿verdad?, que son esenciales para la ingeniería de materiales, etcétera, etcétera. Bien. Por tanto, efectivamente, no podemos segregar de este teorema, no podemos separar ni los componentes terciogenéricos ni los primogenéricos, pero tampoco los segundogenéricos, porque en la formulación de esta ley, pues naturalmente fue esencial pues la propia presencia del propio Hooke, ¿verdad? Y su experiencia, bueno, por invocar aquí efectivamente circunstancias que tienen que ver con la historia aparentemente externa de la ciencia, pero que no son tan externas de alguna manera, ¿verdad? Su experiencia como arquitecto, por ejemplo, sobre todo, ¿verdad?, en la reconstrucción de Londres tras el incendio de 1646, etcétera. Bien. Y también, pues qué sé yo, su propia personalidad paranoica que le hizo guardar los resultados de su teorema en un eneagrama muy difícil de descifrar, pero sobre todo M2 está invocado a través de la presencia del sujeto operatorio que va colgando los resortes, los pesos en el resorte. Bien. Mediante operaciones quirúrgicas que tienen que ver con la aproximación y con la separación de términos, evidentemente. Bueno, por tanto, la física no es una ciencia del primer género de materialidad porque se dan componentes de los tres géneros en cualquier identidad física. Pero la psicología tampoco es una ciencia del segundo género de materialidad porque sencillamente en la psicología nos encontramos también con componentes de los tres géneros que están funcionando de una manera que resulta disociable pero inseparable entre sí.
Y para ilustrar este segundo contexto, pues me gustaría citar también otra ley muy sencilla, que es una ley, vamos, es una ley clásica de la psicología, de la psicofísica en general, ¿no? Que es, bueno, es la ley de Weber-Fechner, que, bueno, que todo el mundo conoce más o menos y que, bueno, sobre todo, pues Vicente, por ejemplo, es muy querida para él, por razones de oficio, ¿no? Y entonces, en el campo de la psicofísica, la ley de Weber-Fechner, que está expuesta por Gustav Fechner en su libro Elementos de psicofísica, ¿no? Elemente de Psychophysik, nos propone una relación entre dos magnitudes también, de alguna manera, ¿no? Una relación entre la magnitud de un estímulo físico, generalmente es el sonido, pero también puede ser otros estímulos físicos, y su percepción. Y esta relación se da, y esto es lo que dice la ley propiamente, en una escala logarítmica, según la cual, cuando el estímulo va creciendo en progresión geométrica, la percepción lo hace en progresión aritmética. Claro, el estatuto ontológico de esta identidad, salva veritate, cuando digo salva veritate, lo que me refiero es que ha sido discutida. Por ejemplo, William James, en su libro Principios de Psicología, etc., claro, William James, como saben ustedes, es un funcionalista. Dice que esta ley no tiene sentido porque, así como el estímulo físico sí puede cuantificarse, la percepción no, por ejemplo. Pero voy a prescindir por completo de estos debates, por otro lado, muy interesantes. Lo que quiero decir aquí es que, salva veritate, esta ley segrega un montón de componentes que no son pertinentes a ella, de manera esencial, aunque sí pueden serlo existencialmente. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la fisiología de la percepción acústica. Quiero decir, la natofisiología, por ejemplo, del oído externo, del oído interno, del tímpano, de la cóclea y luego de todas las áreas del cerebro que tienen que ver con la gestión de los sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. Con el procesamiento de los sonidos, con la corteza somatosensorial, todo esto queda segregado de la ley, porque es una ley psíquica o psicológica o psicofísica. Y entonces, los materiales internos a la ley Weber-Fechner son las propias ondas sonoras o electromagnéticas, en el caso de la visión, y su percepción y las percepciones psicológicas. Y estas dos magnitudes son las magnitudes entre las que mediaría la relación. Pero claro, efectivamente, de aquí no podemos descontar ni M1, ni M2, ni M3. Bien. Y el tercer ejemplo que me gustaría poner, por tanto, lo que hemos dicho hasta ahora es que sencillamente las ciencias físico-químicas no son ciencias M1, porque de ellas participan todos los tres géneros de materialidad de manera disociable pero inseparable, y hemos expuesto esto mediante una ley muy sencilla, que es la ley de Hooke. Las ciencias psicológicas o psicotológicas, o bueno, aquí podríamos hablar también de las sociológicas, etcétera, las ciencias sociales, tampoco son ciencias propiamente de M2, porque en ellas participan también otros géneros de materialidad de las cuales sencillamente no podemos desentendernos. Y finalmente, pues también podría pensarse que las ciencias formales, matemáticas y lógica, etcétera, son ciencias de M3. Bueno, y entonces también tenemos que salir al paso de esto. Y lo vamos a hacer mediante también un ejemplo geométrico también relativamente simple, un teorema que es el teorema del área del cuadrilátero. Claro, el cuadrilátero es un concepto en geometría plana, que es un concepto que ecualiza pues diferentes figuras, ¿no? Ecualiza, bueno, particularmente 4 figuras, el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide, en cuanto que son figuras que son pues, polígonos cuyos lados opuestos son iguales y equivalentes, son congruentes, ¿no? Y además tienen otras propiedades como pues, que los ángulos internos sumados dan 360, etcétera, etcétera. Bien. Y entonces, los ángulos adyacentes 180, tienen unas propiedades comunes y por eso en el concepto de cuadrilátero se ecualizan estos cuatro polígonos, ¿no? Y hay efectivamente un teorema geométrico que es el teorema del área, ¿verdad?, de los paralelogramos. Bien.
Entonces, porque, como digo, el concepto de paralelogramo es un concepto que ecualiza a todos los cuadriláteros y hay un teorema, que es el teorema del área de los cuadrilogramos. Bien, entonces, ese teorema es un teorema que de alguna manera explica otros teoremas, explica los teoremas de las áreas del cuadrado, del rectángulo, del rombo y del romboide, y que puede obtenerse pues, de varias maneras, mediante procedimientos de geometría clásica y luego mediante procedimientos de cálculo vectorial también. En todo caso, lo que me interesa aquí es que este teorema no es un teorema que se dé exclusivamente en M3 porque involucra también las operaciones de construir los paralelogramos y también de calcular sus áreas, involucra los propios paralelogramos que tienen que dibujarse necesariamente en un material o en otro, con propiedades físico-químicas, y involucra, por supuesto, también identidades terciogenéricas, como son las propias relaciones de identidad, de igualdad, etc. Pero las relaciones terciogenéricas no se abren paso al margen de las otras materialidades. Esta es la cuestión, ¿no? Bueno, por tanto, lo que he querido decir con esto es que efectivamente esta visión de las relaciones entre los tres géneros de materialidad especial y las categorías según las cuales cupiese, ¿verdad?, cupiese poner de un lado, ¿verdad?, las ciencias físico-químicas, de otro lado las ciencias psicológicas, de otro lado las ciencias matemáticas y como ciencias de M1 y M2 y M3 respectivamente, esto es erróneo. Bien. Y entonces es erróneo porque efectivamente M1, M2 y M3 son géneros de materialidad que se dan de manera inseparable en los teoremas de cualquiera de estas ciencias y de otras. Más apropiado, me parece, y además es que esta es la forma que tiene Gustavo Bueno de entender la cuestión en una de sus obras, en Materia, más apropiado sería, creo, entender las relaciones entre la ontología y especial y la nosología a través del hilo conductor de las operaciones del eje sintáctico del espacio nosológico. Y esto es lo que propone Gustavo Bueno en Materia. ¿Por qué? Pues porque la materia de la ontología especial es la materia determinada. Y la materia determinada es la materia determinada del mundo como espacio práctico fenoménico y está determinada ¿por qué? Por las propias operaciones tecnológicas, quirúrgicas, sintéticas y analíticas que conocemos por la historia de la técnica y por la antropología y que son las herederas necesarias además de las operaciones técnicas realizadas en el terreno que los primatólogos llaman de la tecnología primate, es decir, de la tecnología de los primates antecesores y de los primates actuales, sencillamente, de los chimpancés y de los gorilas, etc. Bueno, por tanto, efectivamente, la materia determinada es la materia determinada por las transformaciones operatorias. Por esa razón, Gustavo Bueno nos ofrece en Materia un hilo conductor de conexión entre los tres géneros de materialidad y el espacio nosológico que tiene que ver con el eje sintáctico, con las operaciones del eje sintáctico. Y como saben ustedes, ese hilo conductor nos lleva a decir que hay una cierta correspondencia entre M1 y los términos, M2 y las operaciones y M3 y las relaciones. Bueno, entonces, las transformaciones del mundo, las transformaciones operatorias que se producen en el espacio práctico, se nos dan en tanto que distribuidas en tres órdenes sintácticos al margen de los cuales las transformaciones son imposibles. Por un lado, los términos plurales y operables, que son M1, y que son corpóreos, porque si no fuesen corpóreos, como dice Gustavo Bueno, muchas veces no serían operables. Luego las relaciones entre ellos, M3, pero también, por supuesto, las operaciones psicoetológicas, quirúrgicas y analíticas y sintéticas, que dan lugar tanto a las relaciones entre los términos como a los propios términos. Con esto me quiero acordar aquí de un diagnóstico de Gustavo Bueno en su extraordinaria conferencia, bueno, que fue más bien 3 lecciones, ¿no?, sobre filosofía de las relaciones, cuando dice que las operaciones no solo dan lugar a las relaciones, sino a los propios términos relacionados entre sí. Cosa que es evidente pues, en muchos contextos científicos, desde la radioquímica, por ejemplo, de los radioisótopos, muchos de los cuales evidentemente no están, por así decirlo, en la naturaleza, sino que son productos de la industria, etcétera, hasta la paleontología, en el que, por ejemplo,
una estructura anatómica, por ejemplo, pélvica o lo que fuese, ¿verdad? Del registro fósil, por ejemplo, para reconstruirlo hay que desenterrarlo, etcétera, y por tanto es el producto de muchas operaciones. Bien. De acuerdo, entonces, voy a ir terminando, pero todavía dentro de quiero decir que queda un poquito. Bueno, entonces, resulta que este hilo conductor entre los tres géneros de materialidad y los términos, las relaciones y las operaciones del espacio noseológico en su eje sintáctico, pues tiene naturalmente que verse complementado después por todo lo que tiene que ver con la noseología general sintética, con los principios, los modos y los contextos determinantes, que dan lugar a los campos noseológicos como campos que no son lisos, sino rugosos, no son lisológicos, sino morfológicos. Y precisamente en virtud de los contextos determinantes y de los modos de las ciencias, pues lo que obtenemos son los teoremas. Y los teoremas son células noseológicas, por así decirlo, complejas, con un momento proposicional y un momento objetual, de las cuales el sujeto operatorio queda segregado. Es decir, para decirlo con los términos de la noseología especial analítica, queda segregado todo el eje pragmático y luego los sectores de las operaciones del sintáctico y de los fenómenos del semántico. Bien. Por mediación de una identidad sintética que hace desprenderse a las operaciones de partida, que son necesarias a quo, pero que sin embargo quedan desprendidas ad quem. Y quedan desprendidas ad quem no por magia, sino, como sabemos muy bien, pues por la confluencia y ajuste entre diferentes cuerpos operatorios que hace que el sujeto sea sustituible sinecoidamente por otros sujetos. Bueno, entonces, como ejemplo de esto, de esta sustitución sinecoide del sujeto operatorio y de esta neutralización de las operaciones, voy a referirme a un caso histórico, de la historia de la astronomía, por ejemplo. Estos señores son dos astrónomos del siglo XIX, John Couch Adams y Le Verrier, y como es en general bien conocido, pues Adams y Le Verrier fueron los que predijeron, ¿verdad?, la existencia de un planeta por entonces desconocido en el sistema solar, que era el planeta Neptuno, ¿verdad? Y entonces, claro, la historia del descubrimiento del planeta Neptuno es una historia interesante que tiene que ver, en primer lugar, pues, con la detección de anomalías en las tablas astronómicas de Urano, ¿no? Las tablas astronómicas de Urano que se habían calculado y publicado en el año 1821 por Alexis Broward no correspondían después a las posiciones reales de Urano en el telescopio, ¿no? Y entonces, claro, esto era un problema que tenía que ver efectivamente con el cálculo. Este problema de que efectivamente el planeta Urano no aparecía en el telescopio en el lugar donde tendría que aparecer según la teoría de Newton, ¿verdad?, pues dio lugar efectivamente a la presión en la comunidad de astrónomos, etcétera, por ver qué estaba pasando, ¿no? Y entonces la forma de ver cómo estaba pasando, pues esto es un problema, efectivamente, un problema que tiene que ver con el cálculo de perturbaciones, pero en este caso es una perturbación inversa, es decir, vista la anomalía de Neptuno, pues hay que ver si hay otro planeta, ¿no?, que está causando esa anomalía. ¿Ven? Y entonces resulta que después de muchos cálculos, etcétera, pues trabajando por líneas totalmente independientes y además completamente separadas entre sí, con completo desconocimiento mutuo, por un lado Adams en Inglaterra y Le Verrier en Francia, utilizando ambos análisis regresivos, llevan a la misma conclusión, la conclusión de que hay un nuevo planeta, que es el planeta Neptuno, que después es observado por el astrónomo alemán Gale, ¿verdad? Es decir, que Gale en el año 1846 se encuentra con el planeta que había sido predecido por esos señores. Y antes de Gale, ese planeta había sido observado por otras personas, entre otros por Herschel, por ejemplo, por John Herschel, el famoso también científico y filósofo de la ciencia, hijo de William Herschel y sobrino de Carolina Herschel, etc. Y entonces resulta que efectivamente estos cursos diferentes, ¿verdad?, por parte de dos astrónomos que no se conocían mutuamente y que además eran rivales, etcétera.
aunque fueron rivales después, porque además por razones políticas uno, ¿verdad?, era francés, el otro era inglés, etcétera. Bien. Da lugar al descubrimiento del planeta de Neptuno, el descubrimiento formal, porque el descubrimiento material ya había sido efectivamente producido antes, porque Herschel había observado el planeta y también Challis y otros, y cuando se produce este descubrimiento, ¿verdad?, por parte de Gale, del planeta que había sido ya efectivamente predicho por Adams y por Le Verrier, pues nos encontramos con estas palabras de Herschel, que voy a citar porque son muy significativas. John Herschel, ante este descubrimiento del planeta Neptuno, dice lo siguiente. Cito, por cierto, de un libro muy interesante titulado El Club de los Desayunos Filosóficos, de una historiadora de la ciencia llamada Laura Snyder. De los Desayunos Filosóficos. Es un libro sobre Herschel y sobre Whewell. Laura Snyder es conocida también por un libro anterior titulado El ojo del observador. Bien, y entonces en este libro se cita lo que dice Herschel ante el descubrimiento por parte de Gale del planeta que había sido descubierto o calculado por Le Verrier y por Adams. Bien. Dice, a raíz de la amonestación de Whewell, bueno, no tanto esto como lo siguiente. Dice, es una vergüenza convertir en rivales y competidores a los hombres que deberían ser hermanos. Bueno, esto parece muy naif y efectivamente lo es y no es esta la razón por la que lo cito. Adams tiene una prioridad reconocida en lo referente al tiempo que nada puede ensombrecer. Pero aún así, hasta que el planeta se encontró, era solo una hipótesis física por demostrar y nadie puede negar que Le Verrier apuntó bien y abatió la pieza. En mi opinión, hay pieza más que suficiente para ambos. Pero después dice Herschel, escribiendo a Le Verrier, no puedo evitar considerar afortunado para la ciencia que haya sucedido esto, es decir, que haya habido el descubrimiento de un planeta por dos cursos independientes. Toda idea de una conjetura afortunada, una destrucción mutua de errores opuestos, de un resultado correcto obtenido por medios erróneos, queda excluida. Creo que efectivamente esta es una forma, creo yo, que muy potente, muy plástica, y estas palabras de Herschel, de definir exactamente lo que quiere decir el curso, ¿verdad?, la confluencia y el ajuste de cursos de operaciones distintas, que nos ofrecen una identidad sintética. Y digo sintética porque efectivamente el planeta Neptuno no tenía por qué haber aparecido. Porque después, efectivamente, el propio Adams estuvo involucrado en otro episodio que terminó, sin embargo, conjeturalmente, porque a través de las perturbaciones del perihelio de Mercurio se hipotetizó, ¿verdad?, la existencia de otro planeta, el planeta llamado Vulcano, que sin embargo no es un planeta, es decir, que no se encontró jamás. Y entonces, más bien, las perturbaciones del perihelio de Mercurio, pues habría que explicarlas de otro modo, y se explicaron después con la teoría de la relatividad, etcétera. Bien. Bueno, en el descubrimiento de Neptuno, sin embargo, debido a los cálculos de Le Verrier por un lado, de Adams por otro, y luego al abatimiento de la pieza por parte de Gale, quedan, sin embargo, segregados tejidos que no están formando parte del propio campo y que, sin embargo, existencialmente están, como he venido utilizando esta distinción, esencial y existencial, ¿verdad?, vinculados a él. ¿Cuáles son estos tejidos? Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la astrofísica del propio planeta Neptuno. Es decir, con su astrofísica de amoníaco, de hidrógeno, de metano, de lo que fuese, etcétera, que podrá detectarse con un espectrógrafo o lo que sea, pero que, sin embargo, no forma parte del campo de la astronomía, porque esta astroquímica, dije astrofísica, pero quiero decir astroquímica, esta composición astroquímica del planeta, pues no tiene relación con las propias perturbaciones gravitatorias de Neptuno sobre Urano, etcétera, que van por otra línea, van por la línea gravitatoria, etcétera, por la línea de las masas y demás. Bien. Por tanto, aquí nos encontramos con una relativa independencia, por ejemplo, entre el campo de la astronomía o de la mecánica, etcétera, y el campo de la astroquímica, lo cual indica que estas ciencias, sin perjuicio de intercalar existencialmente, de intersectarse entre sí, ¿verdad?, se limitan ambas esencialmente. Por tanto, efectivamente que hay una suerte, ¿verdad?, de desconexión, de discontinuidad intercategorial. Pero esta discontinuidad intercategorial no es solo intercategorial, porque también es intracategorial. Estoy terminando, no se preocupen,
sobre esto me refiero después, bien. Bueno, sí, estas imágenes me dan pena no comentarlas. Esto es el coronavirus que todo el mundo sabe, ¿verdad? El SARS-CoV-2. Hostia. Bueno. Sí. Muy. El SARS-CoV-2 tiene una particularidad que comparte con el planeta Neptuno, y es que son habitantes nuevos del mundo, ¿verdad? Nuevos hasta cierto punto. Y esto nos conduce a la tesis del hiperrealismo. No voy a tener tiempo de explayarme aquí, pero simplemente voy a decir lo siguiente. El hiperrealismo puede tenderse a interpretar el hiperrealismo como una suerte de realismo llevado al cubo, un realismo en esteroides, un superrealismo. Pero no es eso. Yo creo que el hiperrealismo tiene más que ver con esta analogía que les ofrezco, que es la analogía de la realidad aumentada, ¿verdad? De la realidad virtual. Es decir, es la idea de que el mundo va creciendo en grosor, en perímetro, con la incorporación de nuevos habitantes, por así decirlo. Y tiene más que ver con el sufijo hiper en contextos tales como el geométrico, el hipercubo, el tesseracto, ¿verdad? En el que a partir de un punto adimensional... Uy, es que nos hemos quedado aquí en el cubo, ¿no? A partir de un punto... La pantalla no va moviéndose. Bueno, no importa. Tenía aquí una imagen preparada. A partir de un punto, ¿verdad? El hipercubo, el tesseracto, el cubo cuatrodimensional o n-dimensional, va creciendo en dimensiones, pero la propia construcción del hipercubo tiene que partirse a partir del punto en adelante. Por tanto, las dimensiones van engrosando, ¿verdad? Engordando el perímetro del mundo. El hiperrealismo tiene que ver con eso. Bueno, realmente, voy terminando ya. Y las categorías, por tanto, están desconectadas, parcialmente desconectadas unas con otras, evidentemente. Y no solamente intercategorialmente, sino también intracategorialmente. Por ejemplo, la biología tiene muchas partes que están separadas entre sí. Y entonces, por ejemplo, si tuviésemos que hablar aquí de la embriología, por ejemplo, de la embriología de la formación de la estructura esquelética de los vertebrados, pues esta estructura no obedece simplemente a razones genéticas, sino también a razones de desarrollo, de epigenética, etcétera, etcétera. Y por tanto, todos estos sectores de la biología están parcialmente interconectados y parcialmente separados. Y por eso, Gustavo Bueno recupera aquí la imagen de Kant, ¿no? Kant nos habla, ¿verdad?, de la isla del conocimiento circundada por el mar de la ignorancia. Esta idea de Kant, que es la idea del fenómeno frente al númeno, del fenómeno frente al númeno como cosa en sí incognoscible, es una idea que hay que recoger en su fulcro de verdad, pero que sin embargo también hay que rectificar, porque en realidad lo que nos encontramos es con diferentes islas, con un archipiélago que no están siendo limitadas por el mar de la ignorancia, sino que están cada una de ellas firmísimas, pues desde luego la receta universal contra cualquier agnosticismo o escepticismo generalizado es abrir un manual de ingeniería civil, por ejemplo, o un manual de medicina interna. Y entonces se descubre que efectivamente no es que nademos en la ignorancia, en el mar de la ignorancia, es que tenemos conocimientos firmísimos sobre el mundo, en las ciencias y en las tecnologías, etc. Bueno, pues entonces cada una de estas islas firmísimas, más bien se limitan unas a otras porque presentan términos y tejidos y relaciones y operaciones que están metodológicamente y nosológicamente opacas unas a otras. Y entonces, este es el contenido noseológico de lo que Gustavo Bueno llama en los ensayos materialistas, esta limitación mutua entre las ciencias, digo, lo que Gustavo Bueno llama el regresus autocontextual, realmente. Es decir, que la ontología general también puede reexponerse noseológicamente, en la medida efectivamente en que las ciencias no solo están entreveradas entre sí, sino que están desconectadas entre sí. Son opacas unas a otras. Y esta limitación mutua es justamente el fundamento de los regresos autocontextuales, ¿verdad?, desde el mundo a la materia ontológica general a través del desarrollo dialéctico de las categorías y de sus separaciones y conexiones entre sí. Y las categorías, no solo las científicas, pero también las científicas, son los contextos del mundo desde los que se produce efectivamente la negación dialéctica, la negación determinada que nos conduce a M.
Negación dialéctica porque es una negación diamérica, es decir, que el regresus hacia M no es la negación del mundo, en el sentido de la vía remotionis, porque no es la negación metamérica del mundo, es más bien la negación diamérica de unos contextos por otros. Y este límite al que se llega, creo yo que por anástasis, esta es una idea que ha defendido recientemente José Chu, es un límite revertido, es un límite asintótico, pero que sin embargo revierte de alguna manera sobre el mundo. Ayer encareció Vicente Chulia varias veces, y lo ha hecho durante estos cursos, que efectivamente el regresus a M no puede desentenderse de un progresus posterior. En el prólogo al libro de Tres Guerras, Caza y Toros y Los dioses olvidados, Gustavo Bueno dice que cualquier regresus que no tenga después un progresus es un regresus en retorno, y es la definición misma del formalismo. Yo creo que esto es así, solo que el progresus desde M hasta el mundo es un progresus muy particular que más bien lo que nos conduce es a la propia desustantificación de los contenidos del mundo. Es decir, a su presentación como estromas de un tapiz más como sustancias aristotélicas, incluyendo aquí a las verdades de las ciencias. Es decir, que cuando desde el límite asintótico de M, al que hemos llegado a través de los entreveramientos, conexiones y desconexiones entre las ciencias, cuando desde ese límite volvemos otra vez al mundo, nos encontramos, como decía David Álvaro González en su conferencia, con un mundo que ya no es el mismo, es el mundo que está desustantificado, cuyas hipóstasis han quedado desbloqueadas por este movimiento de progresos y regresos. Y entonces, el límite M es el resultado asintótico de la circunstancia de que cada categoría no puede agotar su campo y que tampoco hay un sistema coherente de todas las categorías, etc. Y de todos los contenidos de la omnitud entis. Bien, como conclusión final, porque ya es tarde, vamos a concluir. He señalado cómo desde el materialismo filosófico, entre la ontología de los ensayos materialistas y la nosología de la teoría del cierre categorial, no hay contraposición. Pero tampoco hay una mera relación de paralelismo. Y aquí podría decir que esto es quod erat demonstrandum. Y no hay relación de paralelismo ni hay tampoco incompatibilidad, porque de la teoría del cierre categorial lo que nos marca es el modo o los modos cómo se organizan y se constituyen las diferentes categorías del mundo expectabilis, del mundo. Y cómo a través de esta constitución de las categorías lo que se constituye es el propio mundo. Y esta constitución es tanto nosológica como ontológica. Y claro, esta segunda parte, tanto nosológica como ontológica, era lo que más nos interesaba a los efectos de la presente conferencia. Y es ontológica porque las diferentes categorías nosológicas, sean estas científicas, técnicas o artísticas, no son categorías del saber, como decía Kant, no sé, como en Kant, sino que son categorías que comprometen la misma realidad. Y sobre todo la comprometen cuando, en virtud de sus operaciones realizadas sobre términos, se aparecen, se segregan relaciones necesarias. Porque realmente, como dijo Gustavo Bueno muchas veces, las ciencias nos ofrecen las únicas relaciones necesarias presentes en el mundo. Y por eso son los huesos del mundo. Bueno, algunas veces hace uso de esta metáfora. Son el esqueleto disperso del mundo. Es el único rastro, efectivamente, de necesidad desde el punto de vista de la ontología modal del mundo en marcha, nos los ofrecen las categorías científicas. Y precisamente cuando se segregan los teoremas en cuya virtud podemos hablar de cierres categoriales. ¿Y por qué precisamente entonces? Porque entonces las categorías científicas nos ponen delante de relaciones necesarias apodícticas que niegan el contingentismo que al margen de las ciencias sería, sin embargo, posible. El contingentismo propio de la tradición empirista, que empieza en muchos lugares, pero que podríamos situar en Occam, después en Hume y finalmente en Wittgenstein. Wittgenstein en el Tractatus dice: el mundo es todo lo que es el caso. Bueno, pues desde el punto de vista de las categorías científicas podemos decir que hay cosas en el mundo que no solamente son el caso, sino que tienen que ser el caso y que no pueden no serlo. Y esto, claro, nos pone a 1000 leguas de distancia del contingentismo de Occam-Wittgenstein, que es el mismo de Russell y el mismo de Descartes, que en sus cartas a Mersenne dice que Dios mismo, en virtud de su omnipotencia absoluta, podría cambiar incluso los teoremas de la geometría, por ejemplo. Y podría componer, qué sé yo, pues triángulos cuyos ángulos internos midiesen no 2 rectos, sino 360 grados, por ejemplo.
Pero esto no es así, ¿verdad? Esto no es así precisamente porque las ciencias establecen relaciones necesarias que ni Dios puede cambiar. Y entonces ofrece contenidos que son necesarios, pero que están, sin embargo, ¿verdad?, vinculados internamente a contextos determinantes que son ontológicamente contingentes. Esta es la paradoja, o más que la paradoja, la situación dialéctica aquí. Como, por ejemplo, necesidades trigonométricas, las del teorema de Pitágoras u otros, que están dibujadas sobre triángulos que podían no haberse dibujado nunca. Bien. En ese sentido, las ciencias, sin perjuicio de ser el esqueleto del mundo, lo que no son, claro, son sustancias eternas, ni componentes de un universo necesitarista al modo de Aristóteles, eso no, ¿verdad? Sino justamente, pues aquellas categorías que nos ofrecen momentos de necesidad dibujados como módulos de la red misma que compone el mundo. Y finalmente, pero las ciencias, sin perjuicio de ser distintas entre sí, de estar parcialmente conectadas, solo parcialmente, y con otras categorías, esta es la distinctione essentiarum, y claro, esta distinción nos ofrece las rupturas de continuidad entre ellas, son la base misma de un pluralismo nosiológico que tiene efectos igualmente ontológicos, pues nos conducen a un regresus, nos conducen a un regresus a M que nos da la medida de un mundo que no es autosuficiente y clausurado como un sistema de sistemas, al modo de Bunge, por ejemplo, sino como un episodio efímero de un contexto ontológico mucho más vasto, que es el contexto ontológico de la materia ontológico general, que, sin perjuicio del carácter necesario entre la puntualidad, el carácter necesario de la identidad puntual entre las partes del mundo, pero que, sin embargo, precisamente por la ruptura de la continuidad entre esas partes, nos vemos abocados a un regresus, a un horizonte que se presenta como categorizado e incategorizable. Bueno, pues esto es la reexposición de la ontología especial y de la ontología general desde un punto de vista nosiológico que me había propuesto hacer esta mañana. Gracias. David, Luis Carlos y Ángel. Sí, vale, yo voy a ser muy breve porque no es sencillamente un comentario y espero atenerme a los 3 minutos. Acabo de disparar. La cuestión está del archipiélago de las ciencias y de las relaciones entre las ciencias y de que las relaciones entre las ciencias, pues, por un lado no es propiamente un archipiélago porque se tocan unas ciencias con otras, etc. Pero todavía la cosa es más complicada, porque la relación entre las ciencias es asimétrica. Es decir, las ciencias biológicas, y esto que voy a decir no significa para nada que haya un sistema de ciencias, todo lo contrario. Complica la cosa todavía más. Las ciencias biológicas tienen que respetar las leyes de la física y de la química. Las ciencias psicoetológicas tienen que respetar las leyes de la biología y, a su vez, las leyes de la física y de la química. Y las ciencias culturológicas, históricas, etcétera, etcétera, tienen que respetar las leyes de la psicología, las leyes psicoetológicas, las biológicas, todas las hacia atrás. Quiero decir que lo que ocurre entre unas ciencias y otras es algo parecido a lo que se define en la inversión antropológica. Es decir, cuando las leyes etológicas, por ejemplo, psicológicas que regulan la conducta animal, etcétera, etcétera, sin dejar de actuar, sin embargo, se pliegan de una manera sui generis y empiezan a estar gobernadas desde leyes históricas. Pues lo mismo se puede decir, las leyes físicas, sin dejar de actuar, se pliegan de una manera sui generis y dan lugar a las leyes biológicas, y las leyes biológicas, sin dejar de actuar, se pliegan de una manera sui generis y dan lugar a las
etopsicológicas y así sucesivamente. Vamos, lo que quiero decir es que el asunto, sin perjuicio de que esa imagen tiene esa funcionalidad, porque está pensada para otro contexto y para otras cosas, pero quiero decir que la cosa es todavía mucho más complicada de lo que parece, porque por un lado es así como estoy yo diciendo, pero por otro lado no hay sistema de sistemas. Eso no significa que haya un sistema de sistemas que unifique todas las leyes de las ciencias, no, porque cada una tiene que actuar en su estrato, diríamos, ¿eh? Y porque no sabemos muy bien en qué consiste este proceso de inversión que permite redirigir las leyes que están por debajo, ¿eh? con leyes nuevas, ¿no? Eso no comprendemos, este fenómeno no lo comprendemos, le hemos puesto un nombre, pero nada más. Muchas gracias. Sí, sobre eso, gracias por esa indicación. Me parece extraordinariamente fértil porque, además, tienes razón. Lo que se me ocurre decir es que, en parte lo ha dicho David, la imagen del archipiélago está pensada frente a Kant, pero está pensada como rectificación de la imagen de la isla. Y efectivamente, pues no es puntual, porque no recoge los entreveramientos entre las diferentes ciencias. Y como dices, ese entreveramiento no es simétrico. Mientras hablaba se me ocurría pensar en un ejemplo, me acordaba de un ejemplo que pone esta genetista y epigenetista israelí Eva Jablonka, cuando habla en un artículo en uno de sus libros de la sordera congénita. Claro, la sordera congénita en principio se transmite por leyes genéticas, pero sin embargo esas leyes genéticas no están del todo separadas, sino que están operando a través de contextos culturales cuando, por ejemplo, mediante la introducción de los diferentes sistemas de Ameslan o del lenguaje de los sordomudos, los sordos congénitos pueden casarse entre ellos porque tienen estos lenguajes, etcétera, a través de la evolución cultural, ¿verdad? Y esto promueve la transmisión del propio rasgo fenotípico, ¿no? Es decir, que las leyes genéticas están actuando a través de los contextos culturales también y culturológicos. Y entonces, pues, esos entreveramientos son muy complicados de diagnosticar porque las ciencias son, por un lado, categoriales, es decir, que son soberanas en su campo, pero por otro lado están entrelazadas entre sí, de alguna manera, están entreveradas y desconectadas. Y tenemos un nombre para eso, pero vamos, coincido en que tener un nombre no es mucho. El nombre es interdisciplinaridad, pero tener un nombre no es tener la explicación del nombre, ¿verdad? Esa es la cuestión. Sí. Pues no, yo quería felicitarte porque me parece que el discurso que has hecho es un discurso canónico dentro de la escuela del materialismo filosófico. No porque lo hayas hecho tú o porque sea el primero. Yo creo que la canonicidad de esto lo aparece. Yo lo vi por primera vez cuando se critica la ontología de Gustavo Bueno por Quintín Racionero. Lo que hace, y lo he visto lo más parecido a lo que estabas haciendo tú, es decir, la ontología no es nada al margen de la experiencia con estas operaciones científicas, que es lo que viene a decir, y entonces se pasa a la mitad de la ponencia hablando de este tipo de cuestiones científicas. Y hay una cosa que quizá te podría rectificar, que es que Bueno, en la preparación del tomo 6 o en un teatro crítico con David, no dice que sea inseparable la teoría categorial de la ontología, sino indisociable. Es decir, es más fuerte la unión del cierre categorial precisamente por esto. Bueno, bien, ese es el asunto. Bueno, sería más a más, digamos. Sí, sí. A más a más. Y entonces, por ejemplo, en el ego categorial, esta categoricidad imprescindible a la hora de construir la ontología, en el ego categorial se ve muy fácil. La mitad del libro del ego categorial, del ego trascendental, es categorial. El ego institucional son más de 100 páginas. Y luego cuando habla del ego categorial, a nivel ontológico son más de 50 páginas. O sea que de 300 y pico páginas, más de la mitad es categorial, que es lo que no está en los ensayos materialistas. En los ensayos materialistas todos los ejemplos son matemáticos y físicos y de las ciencias del siglo XIX. Esos son todos ejemplos para poner énfasis en esta explicación. Y esto está fuera completamente de la universidad. En la universidad no vas a encontrar ningún ejemplo de este tipo. Nunca jamás. Están por encima, sobrevolando este asunto. Nada, felicitarte. Sí, gracias. Yo la relación que me ha parecido oportuno ensayar al margen de mejor argumento, quiero decir que quizás aquí yo esté equivocado, ustedes lo dirán, es que la ontología... Muy bien, muchas
la ontología que nos presenta Bueno en los ensayos materialistas no es que no sea nada, ni que sobre. Es que es justamente una reflexión objetiva sobre los contextos científicos y los no científicos, los técnicos y los artísticos, o excuso decir, ¿no? Y por esa razón, la cantidad principal, ¿verdad?, y verdaderamente extraordinaria y sorprendente de ejemplos que nos ofrece Bueno en este libro son ejemplos de la física, de la química, de las matemáticas, etc. De suerte que a ese nivel podemos encontrar la ontología morfológica del mundo, frente a los ensayos materialistas y el ego trascendental, que es la reflexión objetiva sobre esta ontología del mundo, a nivel isológico. Gracias. Bueno, vamos a ver, Íñigo. Pues yo tengo que felicitarte también por tu esfuerzo de tratar de buscar algún tipo de conexión, ¿no?, de esquema de conexión entre la ontología y la gnoseología. Y también te agradezco mucho la explicación de esos ejemplos sacados de las ciencias particulares, ¿verdad?, sobre todo el de los cuerpos elásticos, y bueno, el teorema matemático, ¿verdad?, también, y la ley Weber y Fagner. Entonces, empezaste haciendo un reconocimiento a compañeros nuestros que han desarrollado la gnoseología de don Gustavo, y yo me uno a tu reconocimiento, y acaso, como dijiste, y se me olvidan algunos y tal, a mí me parece justo que desde otro desarrollo ontológico también hay una agudeza gnoseológica en el trabajo de Vidal Peña. El trabajo de Vidal Peña, aunque es un desarrollo ontológico, cuando intenta explorar el tratamiento de la extensión M1 en Spinoza, pues nos lleva a la química, y saca a relucir unas cartas de Boyle y la química. Entonces, bueno, nada, un reconocimiento a Vidal Peña, porque me parece que tiene que tener un puesto ahí. Y entonces ahora voy a hacerte una propuesta, porque tampoco me parece oportuno a mí lo del triángulo, ¿no?, las rectas que se cortan y se cruzan, porque esa conexión no es tan, digamos, no es tan completa. Yo creo que no se puede entender a través de una figura perfectamente delimitada que tiene sus... No, a mi juicio, y es la propuesta que te hago yo, bueno, y por supuesto también estoy más cerca, me parece mejor tu propuesta que la que hizo Lino, sin duda, pero ninguna de las dos comparto plenamente, y entonces yo propongo otra cosa, y es que ontología y gnoseología son las coordenadas de una función. La propuesta que te hago, tú lo vas a coger y además la voy a aplicar al mismo ejemplo que has puesto tú, ¿verdad? Es decir, los cuerpos elásticos. Este es un asunto que yo tuve la suerte de ser instruido en él a través de un profesor de física y química de un instituto con el que, y esto me lo explicó perfectamente, ¿no? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el trabajo? Pues la ecuación de una recta. La ecuación de una recta, es decir, el comportamiento de los cuerpos elásticos, pues obedece a una recta, pero es que esta recta está generada por dos coordenadas. Una coordenada tiene que ver con los referentes físicos, que son esos cuerpos, y luego tenemos M3, que es toda el conjunto de figuras geométricas. Y entonces, pues precisamente, y ese es el resultado. Aplicado esto mismo a otro ámbito, a otra ciencia, a las ciencias políticas. Si tú abres el ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, te encuentras que don Gustavo empieza parte gnoseológica y luego parte ontológica. Y entonces, los que hayamos leído profundamente el asunto, pues no es fácil encontrar esa conexión diamérica.
sino que entiendo yo, otra vez, de nuevo, porque además don Gustavo está hablando continuamente de funciones ontológicas, funciones noseológicas, que lo que aquí prima precisamente es la operación-función. Y entonces, ¿qué obtiene Gustavo Bueno con lo que sería la parte noseológica de la sociedad política, donde analiza los términos, las relaciones, las operaciones, etcétera? Y luego en la parte ontológica, ¿qué nos encontramos? Una matriz. Es el resultado. De nuevo, las ordenadas y las abscisas, ¿no? Entonces, que se pueden superponer, ¿verdad? En una de las rectas colocamos la noseología, en la otra la ontología, y eso nos ofrece un resultado que unas veces es una recta y otras veces es una matriz. Y en este caso la matriz es la construcción de lo que son las capas y las ramas de la sociedad política. Así de claro. Bueno, esto lo quería yo proponer como una propuesta precisamente pues porque realmente, claro, es que don Gustavo no puede separarse de eso, pero tampoco de la noetología. Porque uno de los textos que tú leíste precisamente pues habla de la racionalidad de las ciencias y de la filosofía. Y entonces ese es otro parámetro que hay que tener constantemente y por tanto pues ya tenemos 3 rectas ahí, con lo cual la cosa se complicaría, pero no voy a... se me ha ocurrido también una posibilidad geométrica de representar esas 3 coordenadas. Pero con esto tenemos bastante. Y entonces ya paso finalmente, claro, yo te felicito, algunos han dicho discurso canónico dentro del sistema de materialismo filosófico, sin duda, pero también el sistema del materialismo filosófico nos permite también clasificar el tipo de discurso que tú has ofrecido, que a mi juicio, precisamente por haber ejercitado un materialismo cientificista, un materialismo cientificista, fundamentalmente, pues a mi juicio, yo por lo menos lo pongo ahí sobre la mesa y tú lo vas a coger si te parece que tiene fulcro de verdad, que un análisis de este tipo para hacer o conectar la ontología y la noseología nos conduce necesariamente a algún tipo de mundaneísmo. Mi punto de vista. Yo he visto aquí, sobrevolando, pues esa contraposición que hace don Gustavo entre mundaneísmo y materialismo, pues a veces, por exagerar, por así decirlo, el componente, por otra parte, claro que las ciencias constituyen el mundo, pero hay que darse cuenta que es en el progresus, porque previamente está el regresus, y en él te has olvidado del contexto, vamos, que tú has hablado, pues no has tenido el contexto general de M, es decir, que antes de esa constitución pues está el sujeto como conciencia, el ego trascendental, es decir, que yo he echado en falta aquí, pues sencillamente que después de esos análisis noseológicos que son muy oportunos para analizar la materia cósmica, pero la idea de materia, como sabemos muy bien, porque lo dice don Gustavo en el volumen primero de la teoría del cierre categorial, que los análisis noseológicos tienen compromisos ontológicos. Y el primer compromiso fundamental es precisamente con la idea de materia, pero no solo la materia cósmica, la materia ontológica general, que yo no la he visto aparecer por aquí. Con lo cual, discurso canónico, pero siempre que añadamos esto que estoy comentando yo. Es decir, que sí, pero desde una perspectiva que a mi juicio se acerca mucho al mundaneísmo, ¿verdad? Y que no es precisamente lo que don Gustavo entiende por materialismo. Esta es la cuestión. Bueno, muchas gracias, Tomás. Entonces, sí, respondo a tus preguntas, que son todas ellas, como siempre, muy interesantes. Vamos a ver, gracias por ellas y entonces te respondo. La propuesta que realizas
Pues sí, me parece que posiblemente sea muy fértil. En todo caso, también bajo esta propuesta de entender la relación entre ontología y nosología como las coordenadas de una función, también se salvaría el punto principal que yo quería marcar, que es el carácter diamérico y conjugado de esta relación entre estas dos perspectivas. Entonces, me parece bien, me parece que posiblemente sea muy fecundo plantearlo como lo planteas tú. Pero también en este sentido las conexiones serían diaméricas en el sentido de los conceptos conjugados. El segundo planteamiento, o la segunda pregunta, que has echado en falta, la noetología. Bueno, sí, la noetología es esencial, está esencialmente vinculado a los procesos de construcción científica, evidentemente. Pero no es específica a ellas. No es específica a ellos, pero evidentemente, las ciencias no pueden pasarse sin momentos noetológicos. Eso sí. Y lo último que dices, yo ahí no estoy de acuerdo contigo, pero vamos, es hora de esperar, ¿no? Porque efectivamente sería mundaneísmo si no hubiese dicho, como he dicho, que el mundo no es una totalidad autocerrada y autosuficiente, sino que se da en el contexto de M necesariamente. Pero a M se regresa justamente desde los contextos propios del mundo en marcha. Y esos contextos son no solo científicos, pero también científicos. Es decir, que son las inconmensurabilidades entre las categorías las que nos hacen llegar a M. Y las que también, por otro lado, desde M podemos progresar hacia ellas observando a las ciencias y a otras configuraciones mundanas no como sustancias aristotélicas, necesitaristas, sino como estromas en los cuales en ocasiones, puntualmente, se configuran momentos de necesidad apodíctica. Yo ahí no veo el mundanismo, porque está M, es decir, que he hecho intervenir a M, realmente. Ahora sí, no, pero antes también lo dije, ¿eh? Sí. ¿Y el ego trascendental? Claro, evidentemente, sin ego no hay mundo. Eso es evidente, sí. Quiero decir que... Yo lo he echado en falta. Ya. No pasa nada. Pero M estuvo presente en mi conferencia. O sea que yo sí, me querría defender de esa acusación de mundanismo, pero sí. Muy oblicuo. Ahora ya lo has matizado y bueno, has corregido un poco.